Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un subcampeón del mundo, 3 medallas de bronce en europeo y finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo te preparas mentalmente para una competición tan importante como pueden ser unos Juegos Olímpicos? Lo que marca realmente la diferencia, creo yo, de los que consiguen medallas son esos deportistas que son capaces de controlar esa presión y esa tensión el mismo día de la competición. No tiene nada que ver unos Juegos Olímpicos con un Mundial. De esos momentos que no puedes estar a lo mejor con tu familia, ¿cómo os podéis llegar a motivar cuando tenéis una competición? Es una vida que hemos elegido nosotros, ¿no? Sabemos el sacrificio que supone el ser deportista olímpico, deportista profesional, y en mi caso, pues la motivación que tenemos obviamente son una medalla olímpica. ¿Cómo se puede ganar la vida un remero profesional? Nosotros nos ganamos la vida por resultados. En el tema del fútbol, ellos tienen, digamos, una mensualidad y después por resultados pues tienen unas primas. En nuestro caso, nosotros no tenemos contratos de ese estilo. ¿Tienes algún proyecto o iniciativa aparte del mundo del remo? Yo una de las cosas que le digo a todo el mundo, ¿no? El tema de los estudios es algo que no hay que descuidar. ¿Crees que esto está hecho para todo el mundo? Cualquiera que tenga ganas puede llegar a ser deportista de élite. No. ¿Cuál es la sensación de quedar subcampeón del mundo? Yo siempre digo que gana el que más sufre. ¿Qué es el éxito para ti? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un subcampeón del mundo, 3 medallas de bronce en europeo y finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Javi García, remero olímpico que nos hablará sobre su experiencia en el mundo del deporte, cómo se vive el sacrificio, la constancia y la disciplina y cómo se gana la vida siendo remero. Bueno, bienvenido Javi a Camino del Éxito. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí. Es un placer, os voy a contar un poquito pues, mi vida deportiva, ¿no? Desde los inicios hasta cómo llega un deportista a ser olímpico y bueno, espero que os guste. Y para empezar, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo decidiste dedicarte al remo? Bueno, yo creo que un poco a todos los remeros nos ha pasado igual. No es un deporte, digamos, muy conocido, ¿no? Que tú desde chico digas quiero ser remero. Tienes que tener familiares o alguien que te meta en este mundo. En mi caso fue por mi padre y por mi tío, que eran remeros y siguen siendo remeros. Y fueron un poco los que me animaron a probar este deporte. Y es verdad que al principio pues era todo por ocio, por pasármelo bien y tal. Y poquito a poco llegaban los campeonatos, los resultados, y es verdad que en 2008 pues ya es la primera vez que me convocaron para el equipo nacional y a raíz de entonces pues bueno, pues no he parado de entrenar y de estar un poco en el equipo absoluto y hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los mayores desafíos que has tenido que enfrentar por ser un deportista de élite? Hombre, al final estamos en un deporte que es muy sacrificado. Yo creo que uno de los mayores sacrificios que hemos hecho o que hago yo personalmente es el no poder a lo mejor tener tiempo para mi familia, ¿no? Que tengo a mi hermana que vive en Madrid, mi hermano en Pontevedra, y si es verdad que tenemos muy poco tiempo o tengo muy poco tiempo para poder estar con ellos, y yo creo que es lo que más me duele, entre comillas, a mí de no poder hacer. Porque como es en el día a día de un deportista de élite. Pues en nuestro caso, en los remeros, nosotros entrenamos ahora mismo 3 veces al día, 2 por la mañana y 1 por la tarde. Descansamos los domingos, aunque es verdad que este año estamos metiendo entrenamiento también los domingos, sobre todo porque bueno, es el año olímpico y es el año que tenemos que sumar un puntito más y estamos también metiendo entrenamiento los domingos. Pero es lo que te he dicho, entrenamos 3 veces al día y el tiempo que no estamos entrenando, nuestro cuerpo nos pide descanso. Y al final prácticamente digamos que las 24 horas estamos pensando en el deporte. Volviendo antes a la pregunta que te he hecho de esos momentos que no puedes estar a lo mejor con tu familia, ¿cómo os podéis llegar a motivar cuando tenéis una competición, cuando estás viviendo esos momentos tan complicados? Hombre, al final es una vida que hemos elegido nosotros, ¿no? Sabemos el sacrificio que supone el ser deportista olímpico, deportista profesional, y en mi caso, pues la motivación que tenemos obviamente son una medalla olímpica. En Tokio nos quedamos cerca de esa medalla y ahora mismo pues nos levantamos cada día con ese objetivo a largo plazo que tenemos todos y sabemos el sacrificio que tenemos que hacer y yo creo que por eso también lo hacemos. En Tokio, ¿cómo fue esa experiencia de los Juegos Olímpicos? Pues fue nuestros primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Los de Tokio. De hecho, recuerdo muy bien en 2019 cuando conseguimos la clasificación, que fue un momento para mí uno de los mejores en mi vida deportiva. Sí es cierto que no se vivieron unos juegos normales por el tema de la pandemia y del COVID. Tuvimos un montón de problemas, porque de hecho tuvimos un falso positivo antes de viajar a Tokio, después allí te hacen un montón de controles. Es cierto que estuvimos como en una pequeña burbuja, pero la experiencia para mí ha sido espectacular. No tiene nada que ver unos Juegos Olímpicos con un Mundial.
y precisamente por eso hoy día seguimos aquí entrenando, porque queremos volver a vivir esa experiencia de unos Juegos Olímpicos y, como no, por una medalla olímpica también. ¿Cómo te preparas mentalmente para una competición tan importante como pueden ser unos Juegos Olímpicos? Bueno, al final esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que tanto en competiciones como en otros ámbitos de la vida, el tema de los nervios, de la tensión, de la presión es algo que todos tenemos que saber controlar. Y sí es cierto que los Juegos Olímpicos es el máximo nivel a nivel deportivo. Y lo que marca realmente la diferencia, creo yo, de los que consiguen medallas son esos deportistas que son capaces de controlar esa presión y esa tensión el mismo día de la competición. Tenemos medallas tenemos un nivel de conseguir una medalla olímpica. Yo creo que todos los que estamos clasificados tenemos un nivel, pero la diferencia de que consiga la medalla va a ser precisamente el que el día de la competición sepa controlar todo. El ambiente que engloba los juegos, la presión que tiene, a nivel mediático, todos los factores que influyen, que van de manera externa al rendimiento, es lo que al final te marca un poco la diferencia. Y en eso nosotros yo creo que tenemos un punto a favor. Sabemos controlarnos muy bien y yo creo que es lo que nos ha dado también a día de hoy pues estar donde estamos. ¿Y hacéis algún tipo de ejercicio, meditación para controlar esto? Pues desde hace un par de años estamos haciendo ejercicios de meditación precisamente. Tuvimos un coach a nivel de meditación que nos enseñó un poquito los niveles y cómo se hace. Y durante la competición, en la semana de la competición, sí que todos los días hacemos unos 20-25 minutos de meditación que nos ayuda sobre todo a relajar el cuerpo, a controlarnos un poco, a controlar la tensión y a tener un poquito más de enfoque en lo nuestro. ¿Y notáis realmente esta mejora gracias a la meditación? Claro, es que al final esa pregunta es muy subjetiva, porque es como todo el mundo nos dice, del tema de la alimentación, del descanso, la meditación, todo ayuda, pero no es algo directo que tú notes en la competición al final. Después hay muchos factores que influyen, pero sí es cierto que todo lo que hacemos al final tiene que sumar, y yo sé que la meditación suma porque cuando estamos en la competición sí nos encontramos en ese momento de tranquilidad, entre comillas, y de enfoque en lo nuestro. ¿Qué te gusta hacer a ti en tu tiempo libre? Pues me gusta mucho el deporte en general, ¿no? Soy muy futbolero, soy del Betis y me gusta mucho, pues, en mi tiempo libre o ver partidos del Betis, ir al campo y tal. Tengo mi grupo de amigos que están fuera del mundo del remo, ¿no? Y también eso me ayuda un poco a despejarme y, bueno, como he dicho, yo creo que el deporte en general es lo que más me ayuda y lo que más me gusta fuera del mundo del remo. ¿Cómo se puede ganar la vida un remero profesional? Porque entiendo que no es como el fútbol y no tienes un contrato que te pague mensualmente, ¿no? ¿Cómo se puede ganar la vida? Claro, ya que has comentado el tema del fútbol, ellos tienen, digamos, una mensualidad y después por resultado pues tienen unas primas. En nuestro caso, nosotros no tenemos contratos de ese estilo. Nosotros nos ganamos la vida por resultados. Si estamos entre los 8 primeros en un campeonato del mundo, tenemos una beca del CSD, que era la antigua beca ADO, ahora se llama Team España, me parece. Y si no estás entre los 8 primeros, pues la propia federación también tiene unas becas que son bastante menores. Pero sí es cierto que cuando llegas a una edad o tienes unos niveles de ingreso que te puedan ayudar a vivir o es imposible, ¿no? Y en nuestro caso yo creo que el tema de los resultados nos están ayudando y por eso pues, podemos ganarnos la vida ahora mismo con el remo y con el deporte. ¿Y aparte tenéis más ingresos de algún sponsor o algo? ¿O es todo por la beca? Los sponsors lo que nos hacen son ayudas, pero no económicas, sino que a lo mejor nos dan material deportivo, nos dan la ropa, toda la publicidad que tenemos en la ropa nuestra, pues nos pagan los viajes, los alojamientos, todo eso lo tenemos cubierto. Y a nivel económico lo que nos dan al final es lo que te comentaba antes, la beca que nos da el Consejo Superior de Deportes. Después también hay becas autonómicas, Andalucía, becas provinciales, o sea que vamos rascando becas que al final yo creo que los deportistas es el nivel de ingreso que tenemos. ¿Tienes algún proyecto o iniciativa, aparte del mundo del remo, en tu vida? Pues yo ya terminé, una de las cosas que le digo a todo el mundo, ¿no? Que aunque se esté a nivel deportivo en el máximo, que el tema de los estudios es algo que no hay que descuidar. Yo hice la carrera, tengo 2 máster, terminé en 2017 el nivel mío de estudio, digamos, y es verdad que ahora mismo pues, no puedo ejercer de nada porque no tengo tiempo. Pero sí es verdad que cuando yo termine mi carrera deportiva, pues me centraré más a lo mejor o en los estudios que tengo hechos, o quizás también me he planteado en una posibilidad para policía, que bueno, es otra de las salidas que tengo. Pero sí que es verdad que ese plan B o esa otra opción tenemos que tenerla en mente porque una vez que acabe nuestra carrera deportiva tenemos que tener un plan B. Y
Ay, ¿cómo has conseguido compaginar la carrera, los 2 másters, con estar entrenando 2 o 3 veces al día? Claro, yo cuando hice la carrera y los 2 másters no estaba en el equipo absoluto, yo estaba más en el equipo sub-23, que el nivel de entrenamiento era bastante menor al que tenemos ahora, no estaba en el equipo olímpico. Y sí es verdad que podía compaginarlo. Había días que yo recuerdo que me levantaba a las 5:30 para entrenar y a las 8 o las 9 estaba en clase. Y después cuando salía de clase por la tarde, pues hacía el otro entreno. Y era la manera en la que iban compaginando los entrenamientos con la carrera. Los profesores también sabían de mi situación y sí es verdad que he tenido un montón de ayuda por parte de ellos. Y bueno, yo creo que eso es lo que me ha hecho también sacarme los másteres y la carrera. Ahora mismo sería muy complicado por el nivel de entrenamiento y de exigencia que tenemos, pero yo tuve la suerte, como te he comentado, eso, de habernos sacado en categorías inferiores, no en el equipo absoluto. ¿Tienes alguna experiencia así de que te lleve dentro de ti de alguna competición? Pues los 2 momentos que yo destacaría que para mí son inolvidables fue en 2019 cuando conseguimos la clasificación para los primeros Juegos, los de Tokio, y en las Olimpiadas de Tokio cuando ya entramos y conseguimos el diploma y ser finalista olímpico. Yo creo que esos 2 momentos para mí han sido los más importantes a día de hoy. Espero que Gran Paré, pues bueno, la cosa mejore. Y por el contrario, algún momento duro que te hayas incluso replanteado dejar el deporte. Yo creo que en momentos duros y que te replantees un montón de cosas, todo el mundo lo tenemos. O sea, incluso los mejores deportistas, para mí Rafa Nadal es el mejor deportista que hay en España, e incluso él, te digo yo, que ha tenido momentos muy duros. En mi caso, en 2015 era clasificatoria para los Juegos de Río, nos quedamos a un puesto de clasificar y la verdad que fue un momento duro. Pero también creo que ese momento duro tiene 2 opciones, o aprendes de él o realmente te estanca. Y en nuestro caso, pues sí que aprendimos de ese fallo, de ese error, digamos, de ese fracaso, entre comillas, y es lo que nos ha hecho el siguiente ciclo afrontarlo con muchas más ganas y bueno, conseguir el diploma en Tokio. Porque al final yo creo que de los errores y de los... Bueno, errores no, de los fracasos son de los donde aprende un deportista. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere meterse en el deporte de élite? O sea, que su mayor sueño es ser deportista de élite. Que tenga mucha paciencia, que no tenga prisa, que en mi caso pues hemos tardado tanto Jaime, que es mi compañero, y yo muchos años en llegar a la élite, y sobre todo que disfrute el día a día, que no se meta, que asocione con un resultado, que al final los resultados pues bueno, llegan o no, pero que lo que importa es el camino, disfrutar del día a día y que el resultado pues sea una consecuencia, que al final yo creo que el disfrutar es lo más importante. ¿Crees que esto está hecho para todo el mundo? ¿Que cualquiera que tenga ganas puede llegar a ser deportista de élite? ¿O... No, al final los deportistas de élite es verdad que tienen una condición que igual no todo el mundo puede tener. Si yo quiero ser, ¿qué te digo yo?, campeón del mundo, por ejemplo, en 100 metros, no soy capaz. O sea, aunque por muchas ganas que le pongas es imposible. Pues al final en nuestro deporte igual, o en ser un deportista de élite es lo mismo. Tienes que tener condiciones y yo creo que también después el sacrificio, la disciplina, la constancia y todos los valores tienes que tenerlos muy bien arraigados y saber sacrificar lo que supone ser un deportista. ¿Tienes alguna anécdota así para contar? A ver, un poco lo que le comenta todo el mundo, ¿no? Como he dicho antes, los Juegos de Tokio fueron un poquito diferentes por el tema del COVID y en nuestro caso es verdad que lo pasamos un poco con muchos nervios y mucha tensión por el falso positivo que dimos positivo en COVID la tarde antes de viajar, perdimos el vuelo y eso, quieras que no, al final pues te ponen en una situación que no es normal. Y después, una vez que estaba allí en Tokio, todos los días te hacen una prueba del COVID. Y tenías esa incertidumbre de decir, hostia, que si doy positivo cualquier día, no compito. Y es verdad que eso fue un momento que sí, que yo viví los Juegos Olímpicos como mi mejor experiencia, pero es verdad que ese nerviosismo se tenía. Y de hecho pasó que, por ejemplo, hubo un barco de cuatro SIN de Italia, que el mismo día de la final uno dio positivo en COVID y tuvieron que meter un suplente. Consiguieron la medalla y lo que hizo el Comité Olímpico Internacional como excepción fue dar 5 medallas en vez de 4. Se las dieron a los 4 que habían conseguido y al que había dado positivo en COVID también, que no pudo remar. Porque al final es verdad que no era un positivo de doping ni nada. Era una situación tan excepcional que incluso el Comité Olímpico hacía excepciones en ese tipo de cosas. ¿Y es posible compaginar la vida de un deportista de élite con salir con tus amigos e incluso salir a alguna fiesta, o es completamente inviable? Claro, tú la puedes compaginar con, evidentemente tienes tiempo libre, los fines de semana un poquito más, puedes salir a tomarte algo, pero no puedes tener la vida normal, entre comillas, de todos los fines de semana, salir y acostarte a las 2 o las 3 de la mañana, porque es inviable con el deporte de élite.
Fiestas como tal, pues sí es verdad que bueno, tenemos cuando hay una competición muy importante, incluso los Juegos Olímpicos o alguna regata así, pues después es verdad que lo que decimos nosotros, el tercer tiempo, es la fiesta. Pero es verdad que fiestas contadas al año tenemos 2 o 3, no tenemos más. No podemos tener todos los fines de semana una salida porque es que al final nosotros tenemos una vida que no es habitual. Y en cuanto a comidas y descanso, ¿os tienen muy controlados o depende más del propio deportista? ¿Cómo se El propio gestiona? deportista tiene que saber también qué es lo que le viene a él. No es lo mismo a lo mejor yo, incluso que mi compañero Jaime, no, a lo mejor yo necesito más horas de descanso o él necesita una alimentación diferente, pero por eso también nos hacen muchos controles, nos hacen muchas analíticas y en función de eso pues él necesita unas cosas y yo no. Y el tema del descanso pues igual, al final cada uno necesita sus horas de descanso. Sí es verdad que nosotros entre 7 y 8 horas mínimo tenemos que dormir todos los días porque al final pues lo que digo, nuestro trabajo es el rendimiento de nuestro cuerpo y si no lo cuidamos pues no podemos rendir. Y al final, pues yo creo que tanto la alimentación y el descanso es algo fundamental en nosotros. ¿De qué se componen esos 3 entrenamientos que has dicho que tenéis al día? Pues fundamentalmente son entrenamientos aeróbicos, porque el remo es un deporte que la prueba dura entre unos 6-7 minutos y para hacer una prueba de 6 minutos pues tienes que tener una base aeróbica muy muy alta. Y nosotros hacemos, por ejemplo, el primer entrenamiento del día siempre es el de agua, porque es el más importante y es el que estamos más frescos. Después hacemos un segundo entrenamiento aeróbico, ya sea en la máquina de ergómetro o en bicicleta o carrera, y por la tarde hacemos gimnasio, o sea, hacemos trabajo de fuerza en el gimnasio. Y son los 3 principales entrenamientos que hacemos nosotros. Una vez que se acercan las competiciones, bajamos mucho el nivel de volumen y aumentamos mucho la intensidad. O sea, a lo mejor hacemos 2 entrenamientos al día, pero 3 de esos entrenamientos que hacemos durante la semana son de mucha intensidad, para preparar la competición. Y antes nos has dicho que hacías también meditaciones para preparar la competición. Aparte de los entrenamientos y la meditación, ¿también hacéis una preparación de alimentación, de descansar más? ¿Cómo os preparáis? Claro, al final la alimentación, lo que te comentaba antes, eso lo controlamos nosotros también día a día, nos hacen muchas analíticas y en función de la analítica pues cada uno necesita una cosa u otra. Pero cuando se acerca ya el momento de la competición sí que tenemos que ser mucho más estrictos tanto con la alimentación como con el descanso. En nuestro caso pues el nivel de hidrato de carbono que tenemos que meterle al cuerpo es enorme porque al final es nuestra fuente de energía y el nivel de proteínas durante las épocas de volumen también. Una vez que está cerca de la competición pues bajamos un poquito el nivel tanto de carga como de volumen de la comida porque al final no entrenan lo mismo y tienes que mantener un nivel de peso también. Pero sí es verdad que cuando se acerca la competición tenemos que ser mucho más estrictos con la alimentación. ¿Cuál es la sensación de quedar subcampeón del mundo? Bueno, pues una vez que nosotros cruzamos la meta, yo siempre recuerdo la misma sensación que es como de liberación, ¿no? Al final fue ese año precisamente fue muy duro para nosotros a nivel de entrenamiento y claro, cuando ya consigues a lo mejor, no tienes un objetivo que tú digas, yo tengo que, o sea, obviamente todo el mundo quiere una medalla, pero no sabes realmente cómo vas a quedar porque al final el resultado depende también de los demás rivales. Y nosotros cuando cruzamos la meta y conseguimos la plata, pues fue el momento de decir, ahora sí que lo conseguí, por fin, después de tanto entrenamiento. Y es como de liberarte. Al final es un poco un símil de cuando te preparas para un examen, el MIR en medicina, o cualquier examen importante, una posición, cuando lo terminas ya es como que te liberas. Pues nosotros fue igual. Nosotros fue cruzar la meta y decir, ahora sí que por fin hemos conseguido una medalla. ¿Y qué es lo que te motiva a estar ahora, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, estar durante 4 años entrenando para hacer únicamente 6 minutos en una competición? Claro, tú tienes al final un objetivo a largo plazo que son las Olimpiadas, pero tú no te puedes levantar cada día pensando en eso, tú tienes que tener objetivos más a corto plazo, ¿no? Nosotros pues ahora mismo entramos ya en una época donde en todos los meses tenemos alguna competición y al final nos marcamos objetivos a corto plazo como puede ser ese. El fin de semana pasado hemos competido en una regata nacional, después la semana que viene nos vamos también a entrenamiento en altura, pues, así que al final tienes pequeñas cositas al mes que bueno, es lo que te va dando esa motivación y obviamente con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos que están a 5 meses, bueno ya a menos de 5 meses. ¿Y cómo conseguís seguir mejorando cuando tu cuerpo ya está prácticamente en su límite ya no puedes hacer más entrenamientos para seguir mejorando? Pues ya es pulir los detalles. Ya llega un punto donde ya no puedes aumentar más el volumen de esos entrenos, pues aumentar la calidad, es la única manera. También es verdad que el tema técnico en el barco pues, es fundamental en nuestro deporte y yo creo que en eso pues también
todos los barcos tienen puntos de mejora, aunque sean pequeños detalles, pero es que estamos a un nivel donde los detalles son los que marcan la diferencia. ¿Qué consejo podrías darle consejo más específico a un chaval que se esté iniciando en el mundo del remo? Pues que es un deporte que desde los inicios va a disfrutar mucho, porque al final, cuando yo recuerdo cuando era pequeño, mi única motivación era darme paseos por el río, y yo creo que a un chaval joven pues es lo que tiene que hacer, que se lo pase bien, que consiga muchas amistades y que disfrute, y que poco a poco, que no se obsesione con los resultados, y que poco a poco irá llegando a donde tenga que llegar. Y creemos que es muy importante esta mentalidad a largo plazo, pero ¿tú conseguías resultados desde el principio o tardaste un tiempo en entrar a la española y empezar a conseguir los resultados? A ver, yo en mi primer Mundial Junior, es verdad que conseguí la medalla de bronce, pero el gran objetivo, que son las Olimpiadas, pues es verdad que igual me hubiera gustado conseguirlas en Río, pero he tenido que esperar otros 4 años, así que considero que más en nuestro caso ha sido de mucho trabajo, mucho esfuerzo y de esperar, sobre todo, de tener paciencia para conseguir los resultados. No hemos sido, o no somos dos portentos físicos que lleguemos el primer año y ya consigamos los resultados, sino que hemos tenido que esperar o que aguantar y que seguir entrenando, porque al final, lo que te he dicho, es un deporte que requiere mucho tiempo, mucha base aeróbica, y la paciencia yo creo que es clave. Si tuvieras que hacer un porcentaje entre lo que cuenta los entrenamientos y la preparación física y la cabeza, ¿cómo lo pondrías? A ver, yo lo equilibro los dos, ¿no? Porque al final la preparación del día a día es el aspecto físico fundamental, y después la cabeza es lo que te da el propio de la competición. Es que tienes que saber equilibrar las dos cosas, ¿no? O sea, físicamente tienes que estar en el nivel top, pero es que después, verdad que la cabeza juega el papel fundamental, el propio de la competición, porque es que los nervios, la tensión, la presión, o sea, todo eso viene de cabeza. Y la propia exigencia que tiene una regata de remo, que yo siempre digo que gana el que más sufre, porque es un deporte a nivel físico bastante duro, y yo creo que ahí en la cabeza juega mucho, sobre todo lo que he dicho, en el propio de la competición, es muy importante. Claro, al final no se puede tener una cosa sin la otra. Sí, o sea, yo creo que las dos cosas son fundamentales. Y bueno, Javi, ¿qué es el éxito para ti? El éxito que es para mí, hostia, buena pregunta. Superarse uno mismo, creo yo. Ser mejor cada día, porque es que para mí el éxito no es coger una medalla olímpica. Al final las medallas solo hay 3 y puedes llegar o no puedes llegar, pero yo creo que el mejorar y el ser mejor que el día anterior y superarte, yo creo que al final es la clave. Es que lo que te he dicho, la gente me pregunta, ¿vais a conseguir medalla? Digo, a ver, nosotros obviamente vamos a ir a por la medalla, pero realmente nosotros lo que queremos es ser mejor que lo que éramos en Tokio. Puede ser que seamos mejores que lo que éramos en Tokio, pero que no consigamos medalla, también puede pasar. ¿Por qué? Sí. Porque los rivales también la quieren, y porque a lo mejor el nivel sube tanto, pues que no es posible. Pero yo creo que al final, para mí el éxito es ese, es superarse cada día, no más. Pues nada, vamos a ir terminando por aquí. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. La verdad que hemos echado una charla cortita pero intensa. Y así que nada, muchísimos éxitos, que ojalá consigáis tú y tu compañero todo lo que os propongáis. Y... Pues nada, muchas gracias, y espero que la próxima que me hagáis sea, o intentaremos por lo menos, con una medalla en el cuello. Vale. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Muchas gracias y nada, a vosotros. Nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.